la bendición que nos das de poder estar en tu casa. Queremos que sea tu Espíritu Santo hablando a lo profundo de nuestro corazón, que sea tu presencia, Señor, en este momento, y que podamos dimensionar lo que tienes para nuestra vida y para nuestro corazón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén y amén. Fíjate que hemos titulado el mensaje El tiempo es de Dios. Y el ser humano, nosotros como seres humanos, batallamos en una vertiente muy característica de la humanidad. Eclesiastés capítulo 3 empieza diciendo algo que a veces omitimos, o como vulgarmente a veces decimos, saltamos, brincamos, no le prestamos atención. Fíjate lo que dice Eclesiastés capítulo 3: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene, ¿qué dice? Su hora. Aquí hay una vertiente diferente. Cuando tú lees Eclesiastés capítulo 3, se está refiriendo a circunstancias de la tierra, de la vida. Dice, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Acá no vamos a hablar de ese tiempo. No vamos a hablar del tiempo de amar, del tiempo de no amar. No vamos a hablar del tiempo de sembrar, el tiempo de cosechar. No, he titulado El tiempo es de Dios, porque batallamos en entender los tiempos de Dios. No estos tiempos, no los tiempos que nos dice Eclesiastés, porque muchas veces la vida misma nos va guiando a entender que hay tiempos naturales. Si tú naciste, te tienes que dar cuenta que vas a ir creciendo y todo tiene su tiempo. Si tú plantaste un árbol, te das cuenta que el árbol va creciendo. Esos tiempos medianamente son entendibles. Pero ¿qué cuando estamos pasando un momento difícil y hemos escuchado que la Biblia dice que Dios está con nosotros? ¿Qué de ese tiempo? ¿Qué de ese tiempo que no se caracteriza en Eclesiastés? ¿Qué del tiempo en entender cuándo va a llegar el socorro de Dios? Porque es donde todos batallamos. No en entender que un niño va a crecer, no en entender que vamos a envejecer, no en entender que plantamos y que un día la planta va a dar su fruto, porque esos tiempos los hemos entendido. Pero ¿qué del tiempo cuando estamos esperando algo de parte de Dios, que no está por debajo del cielo, que está por encima del cielo, que dice que el cielo es el estrado de sus pies, que la tierra es el estrado de sus pies, que está por encima de? ¿Cómo entender ese tiempo? Quiero que vayas conmigo en tu escritura, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Dice: mas, oh amados, no ignoréis esto. Y aquí quiero tomarme un minuto para explicarte. No ignoréis esto. Fíjate, no sé si hay ocasiones que a veces nos ofendemos. La otra vez me dijeron, fui a un lugar y me dijeron, no sea ignorante. Y a veces uno lo quiere tomar como ofensivo, pero no. La ignorancia es la ausencia del conocimiento en algo. Si usted me pregunta, a lo mejor, pastor, usted sabe de, no sé, de mecánica. En muchas cosas soy ignorante, no conozco el tema, entonces lo ignoro, porque no me interesa, no he aprendido. Y yo quiero que dimensiones cómo empieza Pedro. Hermanos, no ignoréis esto. No lo ignores. Y aquí viene la parte medular. Que para con el Señor un día es como ¿qué? 1000 años, y 1000 años es como ¿qué? ¿Y sabes esto qué me hace entender? Que no puedes comparar los tiempos terrenales con los tiempos divinos. Y eso lo tienes que tener bien en claro. No puedes comparar los tiempos terrenales con los tiempos divinos. Porque me encanta que Pedro hace una analogía muy profunda, así como que si yo quiero comparar los tiempos terrenales con los tiempos divinos, no da. Mira, te voy a poner un ejemplo para poder dimensionar esto. Es como si nos ponemos a hablar de los años de los perros con los años reales. ¿Cuánto dicen que vale un año de un perro? Pues yo no sé, porque no soy perro, nunca me ha encantado. A lo más que aspiro es ser un pastor alemán, pero soy mexicano.
No sé, los veterinarios unos dicen que son 7 años, otros dicen que son 10, otros dicen que son 11. No tengo ni idea. Lo único que sé es que los años perrunos no son iguales a los años de un ser humano. Eso lo he entendido claro. Y por más de que yo trate de entender eso, no da. Ahora te lo llevo a lo espiritual. Pedro escribe y dice, tienes que entender algo. Tienes que dejar de ignorar algo. Porque muchas de las cosas que sentimos que Dios no nos responde, que Dios no hace, que Dios no suple, que Dios no nos escucha, es porque ignoramos que para Dios el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como ¿qué? Como un día. Y es por eso que a veces vivimos frustrados, porque sentimos que Dios no lo hace. Sentimos que Dios no está, sentimos que Dios no escucha, sentimos que Dios no sostiene, sentimos que Dios no provee. Y Dios te dice, a ver, tranquilo, tranquilo, tus tiempos no son mis tiempos. Tus pensamientos no son mis pensamientos. Tus caminos no son mis caminos. ¿Cuántos son padres? Díganme a mí, ¿cuántos son padres? Por más de que tú ames a un hijo, si tu hijo es menor de edad, aunque llegue de 7, 8 años, tú lo amas. Y él llega y te dice, papá, préstame las llaves del carro, lo quiero manejar. No se lo sueltas. Y lo amas, pero no es el tiempo. Él no lo va a entender. Porque es fascinante ver cómo un chamaco se siente con la capacidad de manejar. Y tú como padre dices, no. Mira, ayer se me ocurrió soltarle el carro a mi hijo, tiene 14. Yo iba atrás orando, encomendándome a Dios. Bajé toda la corte celestial y decía, ángeles acampan alrededor de este auto. Hazlo invisible. Todo iba no había orado así en toda la semana. Y después caí en los pozos y me di cuenta que todavía no es el tiempo. Y yo me bajo molesto y le digo, ¿sabes qué? Bájate en el nombre del Señor. Y le dije, está bien, sí sabes, ahí vas. Pero me di cuenta que todavía no es el tiempo. Porque no tiene la madurez. Porque imagínate, también tienes que pensar que es una responsabilidad. Si chocas, si atropellas a alguien. Yo lo amo, pero no es que el tiempo. Y aunque él me diga, yo ya estoy listo, papá, mira, no choqué. No choqué, fui y vine y tú fuiste atrás. Caí en 1, 2, 3 hoyos, no pasa nada. Pero acá estoy, no pasé nada, no me volé un alto, no. Sí, pero me di cuenta que no es solamente por él, sino por todo lo demás que hay alrededor. Espiritualmente pasa exactamente igual. Tenemos que aprender a diferenciar entre las cosas que se quieren debajo del cielo. Eclesiastés capítulo 3 es lo que se quiere debajo del cielo, que tiene su tiempo y si tiene su hora. Y cuando hablamos de cosas divinas, entender que el tiempo de Dios es muy diferente al tiempo que tú y yo tenemos. Y para dimensionar esto, quiero que vayas conmigo en tu escritura, por favor. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Isaías capítulo 41, versículo 10. Isaías capítulo 41, versículo 10. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. ¿Qué dice la escritura? Con la diestra de mi justicia. Vaya conmigo a Jeremías capítulo 29, versículo 11. Allá adelantito. Jeremías capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin, ¿qué dice? Que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis, lloraréis a mí y yo os oiré. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 23. Hebreos capítulo 10, versículo 23. Cuando lo encuentre, dígame amén, por favor. Amén. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Mantengámonos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo que
El que lo prometió. Si tú dimensionas, ¿qué es lo que te estoy diciendo? Que una de las principales cosas que tienes que dimensionar es que Dios no te va a dejar solo. Y hay tres cosas que quiero darte esta mañana para entender este primer punto. Número uno, cuando tú quieres esperar en los tiempos de Dios, tienes que aprender a tener calma. 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 ¿Has visto un mar en calma? El mar puede ser muy bravo. Esta mañana tú puedes decir, pastor, es que yo tengo un carácter bien entrón, yo me enojo y cuando me enojo me sale lo del norte. Ok, calma. Calma. El mar puede ser muy bravo. Fíjate, hace muchos años me tocó estar allá en Cancún cuando entró un huracán. Y me acuerdo que todo ahí en el hotel empezaron a levantar todo. Y recuerdo que las olas se veían impresionantes. Algo impresionante, hermano. Y al día siguiente el mar estaba en calma. Y el mismo mar que 12 horas parecía que nos iba a tragar, estaba en calma. Y el agua estaba así. No significa que el mar no sea bravo, no significa que en el mar no te puedas ahogar. El mar también tiene su calma. Ahora te lo llevo a temas personales. Cuando tú quieres entender los tiempos de Dios, tienes que aprender a estar en calma. Calma. Y sabes, pero somos fanáticos de ser como el niño que se sube al carro y le dices que vas a ir de viaje y lleva 5 minutos y empieza, ¿ya vas a llegar? ¿Ya vamos a llegar? Y tú vas manejando y volteas y le dices, papito, los voy a llevar a Centroamérica y vamos aquí en la Galeana. Nos quedan 40 horas de viaje. Pasan 10 minutos y dicen, ¿ya vamos a llegar, mamá? ¿Vamos a llegar, papá? Cállate, mijo, cálmate. O empieza el niño, es que yo me siento ahogado aquí adentro. Y tú lo quieres ahogar. Digo, tú quieres calmarlo, ¿a poco no? Es cálmate, papito, cálmate. Ahora te lo llevo a temas espirituales de tu relación con Dios. Dios sabe que tienes necesidad. Dios sabe lo que estás viviendo. A Dios no se le ha olvidado lo que estás pasando. Dios no ha pasado por alto que la estás pasando mal. No te le has olvidado a Dios. Lo que Dios te quiere enseñar esta mañana es a recordarte y a decir, mi estimado hijo, mi estimada hija, ten calma. Y sabes, entendí algo, que la calma no va sola. La calma siempre va acompañada. Es como los tacos no pueden ir solos, los tacos tienen que ir acompañados de una. Usted también hizo la predicación. Una coquita bien frío, ¿verdad? Los tacos de barbacoa solos no pueden ir así, ¿verdad? La otra vez pidieron tacos de barbacoa con agua. Dije, ¿qué le está pasando? Esta sociedad se está acabando. Los taquitos tienen que ir una coquita fría, ¿a poco no? La vida espiritual es igual. La calma no puede ir sola. La calma tiene que ir acompañada de la paciencia. ¿Sabes? La otra vez platicaba con un médico y me hizo ver algo que yo no había entendido. ¿Por qué cuando llegas a una sala de espera te dicen paciente? Porque a pesar de la crisis que estás viviendo, tienes que ser ¿qué? Y ahí te tienen sentado, ¿a poco no? Y tú vas al mostrador, disculpe señorita, ¿ya llegó el doctor? Sí, pero está ocupado y te tienes que regresar. Y te asomas y es que el doctor está ocupado, que está así. Pero tú tienes que ser ¿qué? Paciente. Tú no puedes ir y abrir el corazón y decir, ¿por qué está comiendo? No está viendo que me está doliendo mucho el dedo gordo del pie. Tienes que ser paciente. Paciente, y así se llama. Y si vas ahí, tú eres paciente y el lugar donde esperas se llama sala de espera. O sea que se confabula el que tienes que esperar y ser ¿qué? Paciente. Y si hemos podido saber esperar y ser pacientes con los humanos, ¿por qué no sabemos esperar y ser pacientes con Dios? No dice que Dios nunca abandona a sus hijos. Entonces, ¿por qué a veces actúas como si Dios no caminara contigo? Como si Dios no estuviera contigo, como si Dios no fuera a abrirte camino. Si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más, dice la Escritura, vuestro Padre dará todo lo que os pidamos? Pero ¿sabes cuál es el problema? Que cuando se trata de Dios, pareciera que se nos olvida que para Dios un día es como 1000 años. Entonces esta analogía
Dios te quiere enseñar que Dios lo puede hacer en segundos, pero necesitas ser paciente, tener calma. ¿Y sabes cuál es la tercera palabra que me puse a indagar? El ser humano batalla mucho para tener una capacidad de tolerar la incertidumbre. Y tú tienes que generar una capacidad de tolerar la incertidumbre. Y a veces se nos olvida eso. Cuando algo es incierto, tú tienes que aprender a tolerarlo. No tomes malas decisiones. No te apresures. No te estreses. No te agobies. Hoy vivimos en un mundo incierto. No sabemos. Ahora por eso dimensionas que la Biblia dice: réstale a cada día su propio mal. ¿Cuántos son padres? Díganme a los que son padres. ¿Sabes que el ser padre es una constante incertidumbre? Pregúntale a tus papás. Pregúntale a tus papás. Ellos iban y te dejaban en la escuela y creían que tú estudiabas y llegabas, y nomás llegabas sin nada, con reportes, sin tarea, con castigos, y era una constante incertidumbre. A veces había papás que decían: ay, pastor, yo no sé con qué me va a salir este. Y por eso tu papá te corría. No, tu papá te amaba. Ay, pásale, mijo, eres el más lento que saliste, pásale, papi. Pero ¿a poco se deshacía de ti? No, aprendió a lidiar con la incertidumbre. En la vida real, porque estos 3 consejos son de la vida real, tienes que aprender a lidiar con la incertidumbre que este mundo nos da. Y si hablamos de temas de este mundo, debes de dimensionar que todo lo que se quiere debajo del cielo, cuando tú confías en Dios, tiene su hora, tiene su tiempo. Lo dice Eclesiastés. Y a veces no podemos lidiar con la incertidumbre y queremos que Dios lo haga ya. No, y tienes que aprender a esperar. A esperar. Fíjate lo que dice la Escritura. Quiero que vayas conmigo, por favor. Miqueas capítulo 7, versículo 7. Miqueas capítulo 7, versículo 7. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío, dice Miqueas, me oirá. ¿Sabes? Te lo voy a volver a leer. Miqueas capítulo 7, versículo 7. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Me encanta que Miqueas acá dice: mas yo a Jehová miraré. Y tú me vas a decir: pastor, ¿cómo puedo mirar a Dios? Ponte a ver a tu alrededor. ¿Sabes por qué ahora yo llego y te presenté hace ratito unas fotos de que queremos construir un nuevo auditorio más grande, algo bien bonito, de primer mundo? No crees que en mi corazón no hay miedo, pero ¿sabes qué he aprendido a hacer? Mirar lo que Dios ha hecho. Llegué y me puse a ver un gimnasio y dije: Dios ya lo hizo una vez, ¿lo va a volver qué? A hacer. Por eso Miqueas dice: mas yo miraré a Jehová. ¿Hasta dónde te ha traído Dios? Pero a veces se nos olvida mirar. Dios ha sido fiel, Dios te ha ayudado, Dios te ha sustentado en tu peor crisis, te ha levantado en tu peor problema, de ahí te ha rescatado. Y entonces, ¿por qué ahora vives angustiado, apurado, amargado, frustrado? Porque no has entendido el tiempo de Dios. Y sabes que eso es lo importante en el diario vivir, porque cuando no aprendes a entender el tiempo de Dios, dejas de mirar a Dios en tu alrededor. Ahorita te preguntaba: ¿quiénes tienes hijos? Lo primero que hace un padre, una madre que está estresado, ¿sabes con quién se desquita? Muchas veces no es con tu cónyuge. Muchas veces no es ahí, porque tú pensarías: con el cónyuge. No es cierto, porque el cónyuge se estresa también. ¿Y qué crees? También te contesta. Y dices: no, hombre, en una de esas nos trenzamos y se agarra Márquez con Pacquiao. Entonces no te estresas ahí. ¿Sabes qué es lo primero que hace un padre, una madre estresada? ¿Con quién crees que arremete? Con los hijos. Y ahí es donde tienes que ver a Jehová. No dice la Escritura: herencia de Jehová son ¿qué? Los hijos. No dice la Escritura que de los tales es el reino de los. Ahí tienes que ver a Jehová. Y no llegas estresado del trabajo porque sientes que no te dieron el aumento, que no te dieron las utilidades, sientes que te robaron. Aleluya, le dolió.
Sientes que la empresa esto. Y llega el niño, papi, mami, cállate. Ahí está, dejaste de mirar a Jehová en algo tan simple. ¿Y sabes qué es lo que te estresa? Pastor, es que no cayó el bono, no cayó el cheque, no cayó. ¿Es en serio? La otra vez escuchaba una mediana entrevista de un youtuber que iba por las calles preguntando a la gente: si te diera 10 millones de dólares, ¿los aceptarías? Y toda la gente decía sí. Y después él decía, pero mañana a la hora 001 amanecerías del siguiente día muerto. ¿Los quieres? Y todos dijeron no. Entonces el chavo hacía la analogía y decía, ya ve cómo todos somos millonarios, pero siempre nos estamos preocupando por el dinero. ¿Y para qué quieres el dinero? Es que quiero comprar, es que quiero hacer. Sí, y nos estamos encasillando todos en un mundo de consumismo que dejamos de ver a Jehová, que dejamos de ver a Dios. Yo no te estoy diciendo que esté mal, hermano, que compres tu carro, tu casa, que hagas. No, eso no está mal, está bien, pero hazlo sin afán. Hazlo mirando a Jehová y viendo cómo Dios suple. Pero si la bolsa, el carro, el viaje, la educación te está provocando estrés, estás dejando de mirar a Jehová. Y es por eso que el corazón se enfría, porque estás dejando de mirar a Dios. Y estás más preocupado por esto, por aquello. La otra vez hablaba con un chico que se dedica a la tecnología y me decía, este mundo está bien raro. Dice, yo veo cómo la gente compra y compra y compra, y sobre todo los jóvenes, teléfonos nuevos, teléfonos nuevos, teléfonos nuevos, aparatos nuevos, televisiones nuevas, esto todo quieren del año. Dice, y si supieran que sigue sirviendo para lo mismo. Y me quedé pensando y dije, sí es cierto. Trabajas como loco, vas a Coppel, sacas el teléfono a 15 años y después tienes que estar estresado para pagar ¿qué? El teléfono. Y luego ese estrés lo descargas en la familia, lo descargas en el trabajo, lo descargas con los amigos. Y entonces estás dejando de mirar ¿a quién? A Jehová. Porque ahora estás mirando más las deudas. Y te endeudaste, ¿por qué? Te endeudaste y ahora dejaste de vivir porque quieres pagar la deuda. Y no estoy diciendo que esté mal. Lo que te estoy diciendo es, si agarraste la deuda, ahora disfruta la deuda y aprende a vivir con la deuda. Se acabó. Y empieza a pagar. El problema que tenemos es que después nos estresamos y sentimos que ay, es que Dios no está haciendo nada. Y Dios te dice, a ver, mi estimado, empieza a verme. En medio de tu crisis empieza a verme. En medio de tu aflicción empieza a verme. En medio de la necesidad empieza a verme. Y ese es el conflicto que tenemos. Ve conmigo en tu escritura, por favor. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Salmo capítulo 42, versículo 11. Si me puedes ayudar eso, porfa. Salmo capítulo 42, versículo 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía. ¿Y qué dice la escritura? Dios mío. Vaya al Salmo 40, un poquito adelante, dos capítulos antes. Salmo 40, por favor. Pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Versículo 4. ¿Cuántos queremos ser bienaventurados? Dígame amén. Fíjate, dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová, ¿qué dice? Su confianza. Muchos me dicen, pastor, ¿cómo le hago? Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. ¿Por qué crees que dice bienaventurado? Porque cuando tú pones en Dios tu confianza, tu vida va a ser bienaventurada. Y si tú esta mañana me dices, pastor, no se puede, claro que se puede. Te voy a poner rápido, solamente te los voy a platicar. Entre el problema que tenemos entre los tiempos de Dios es la promesa y el tiempo que pasa en la humanidad. Un día llega un ángel y llegan ángeles ahí con Abraham
y con Sara y les dice que van a tener un hijo. La promesa ahí estaba. Pero ¿sabes cuánto tardó en llegar el hijo? 25 años. 25 años. ¿Sabes lo que son 25 años? Lo triple de tu edad. ¿Sabes lo que son 25 años? Muchos ni siquiera tienen 25 años. Es más, muchos ni siquiera tienen hijos de 25 años. 25 años. Llegan y le dicen: no te preocupes, Dios te va a dar un hijo. Y todos creeríamos que al día siguiente Sara ya amanece embarazada, pujando. No. Imagínate que pase un año, nada. 2 años, nada. 3 años, nada. 4 años, nada. 5 años, nada. 6 años, nada. 7 años, nada. 8 años, nada. 9 años. Y así no la podemos llevar hasta llegar a los 25 años. Porque para Dios un día son como ¿qué? Y 1000 años son como un ¿qué? La promesa ahí estaba. Pero nos desesperamos. ¿Qué le pasó a Abraham y Sara? Se desesperaron. Y ya anduvieron haciendo otras cosas, pidiendo ayuda. ¿A poco no? Y después ya anduvo llorando, pero andaba pidiendo ayuda. 25 años. Y si lo vemos desde el punto de vista real, ¿qué decimos todos? Pues es que también 25 años. Dios mandó el hijo cuando lo tenía que mandar. ¿Cierto o falso? Lo mandó en el momento, pero costó 25 años. ¿Has escuchado a José? Entre que Dios le revela un sueño a José y le dice que va a ser el segundo del faraón, y que todos, ¿te acuerdas de los sueños de los manojitos que se inclinaban y todo eso? ¿Te acuerdas de ese sueño? Todos creíamos que José amaneció y se levantó y encontró ahí en el periódico: se solicita el segundo del emperador. Y no. Empezó la envidia, lo aventaron a un foso, querían matarlo, lo venden como esclavo, lo llevan como sirviente, lo llevan como prisionero. Pasan 14, entre 13 y 14 años entre la promesa y que se cumpla la promesa. 13 o 14 años, depende de los historiadores. 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, 7. Imagínate. Y este José en un pozo, vendido como esclavo, prisionero. Y tú dices: es bien fácil. Y si te das cuenta, ahora esta generación de hijos de Dios queremos todo express, porque nos hemos acostumbrado a eso. Nos hemos acostumbrado a agarrar una Maruchan, meterla al micro y en 2 minutos y medio tener una sopa. Pero no sea mentiroso. La mejor sopa es la que sofritas, la que le echas un pedacito de cebolla, la que le echas puré de tomate, la que le echas algunas especies y la tienes que dejar a fuego lento. ¿Cierto o falso? Esa es la mejor sopa. Y no hay sopa rica que se haga en 2 minutos y medio. Hay sopa comible. Y después, ¿qué empezamos a decir? Es que la Maruchan da cáncer y la Maruchan tapa las tripas. ¿A poco no te empiezan a decir eso? Y los camarones vienen envenenados. ¿A poco no empiezan a decir chorre cosas? Y porque te da miedo la Maruchan. Pero la sopa más rica es la que estás oyendo que se hace en el sartén. Y luego le echas cebollita, le echas un ajito, y luego ves que la hermana o el hermano está haciendo, moliendo el tomate, lo está moliendo, porque no le gusta el de lata, le gusta bien. Le echa tomate, le echa su salecita y ahí está hasta que hierva. Más o menos creo que así se hace una sopa, no estoy seguro. Si me falta alguna cosa, no sea criticón y haga su predicación. Y haga su sopa. A mí déjeme hacer mi sopa. Pero más o menos así va la sopa. Y esa es la sopa que sale rica. Pero ¿qué nos hemos acostumbrado? Échale agua. Está bien buena. Échale botanera y limón para que resbale. ¿A poco no? Y ya decimos que eso es comida. A Josué le tomó entre 13 y 14 años. Y hace 8 días te hablaba de un tipo que se llamaba David. Llegan y lo ungen como rey. Y lo ungen como rey. Es ungido como rey.
y le dicen: tú eres el próximo rey que va a estar sobre Israel. Imagínate que te digan eso. Pero al día siguiente, ¿sabes dónde amaneció? Cuidando ovejas. Mira, es como si esta mañana yo te dijera: hermano, te voy a regalar un Ferrari. Mira, este va a ser tu Ferrari. ¿Ves la llave? Esta es la llave de tu Ferrari. Ahí está el Ferrari. Y saliendo vas en la pecera. ¿Cómo te sentirías? O sea, es más, que una camioneta así, que te diga: mira, esa es tu camioneta. Y ahorita, bueno, Dios le bendiga, que le vaya bien. Y usted se tiene que volver a subir a la pecera. Ya va en la pecera, sin aire, oyendo al Buki. O la Super, ¿a poco no? Ahí va. Ahí va. Y tú dices. Y después el día siguiente, ves que yo llego en tu camioneta que te di. Y tú la ves. Y al día siguiente, y al día siguiente. Cuando a David lo ungen como rey, otros historiadores, porque no hay una edad real, según los historiadores se dicen que son entre 13, 14 o 15 años, según las cuentas que se dan, porque era el menor de la casa de su padre. Y los otros 3 hermanos, ¿se acuerda? La semana pasada decíamos que andaban en guerra. Entonces se oscila que tuvieron que pasar más o menos entre 13, 14 o máximo 15 años para que David ocupara el cargo de rey. Imagínate lo que es esperar 13, 14 o 15 años. ¿Sabes por qué empecé diciéndote que tenías que aprender a ser paciente? Porque si no eres paciente, jamás vas a abrazar una promesa de Dios. Jamás vas a abrazar una promesa de Dios. Si yo te preguntara esta mañana: ¿cuántos están casados? Dígame amén. ¿A poco no tuvo que ser paciente para que las promesas se cumplieran? Ya sé, no me ponga cara y siguen sin cumplirse. ¿A poco no? ¿Qué te dijo tu esposo, tu esposa? ¿Qué te dijo tu esposa? Todas las mañanas: mi amor, te voy a echar lonche. ¿Las quieres así o las quieres así? ¿Cuáles quieres? ¿De masa o de harina? De masa, después las abrimos, las hacemos gorditas, o de harina, así recién cociditas en la mañana. Y la que no se infle, ¿qué? La tiramos. ¿A poco no? ¿Sí se sabe eso? Si no se infla, la tiramos. Y esa fue la promesa. Andaban ahí, estaban allá afuera del cine, ahí platicando. Y no, cuando nos casemos. Y ahí en el cine estabas: no, vas a ver, todas las mañanas, mi amor, tú no te preocupes, nunca más vas a comprar nada en el Oxxo, yo te voy a echar lonche. A lo mejor llevas 13, 14 años y sigues esperando ¿qué? La promesa. Pero ¿a poco por eso llegas y dices: no, ya no? No, has aprendido a ser paciente. ¿Y a poco no llegas una noche y dices: ¿qué crees? Soñé, fíjate, soñé, me saqué en la rifa un topper y soñé que le echabas algo mañana bien temprano? ¿Okay? Sigues esperando la promesa. Ahora te lo digo a temas espirituales. ¿En qué momento hemos dejado de esperar la promesa de Dios? ¿Sabes? Te lo digo yo como pastor. Yo cuando llegué acá, era uno de los sueños que tenía, porque el templo en el que nos congregamos tiene muchos años y medianamente hemos ido remodelando, parchando. Pero uno de los sueños que yo tenía cuando llegué yo acá, hace 11, 12 años, yo decía: Señor, yo quiero 2 cosas. Una, un templo un poquito más grande para adorarte y exaltarte. Y número 2, quiero gente que abrace la visión, que sueñe, que sepa que tú nos vas a llevar a un nivel diferente de gloria. Y sabes, tuve que esperar 11, 12 años, porque yo me levantaba a lo mejor un domingo y decía: hay que hacer esto. Medianamente a mí me gusta un poco el dibujo, pero jamás me aventuré a hacer algo porque realmente no sabía. Y esta semana que me daban ese regalo, yo decía: la espera a veces desespera. Y quizás a lo mejor te lo puedo decir con algo, no me saques de contexto, que es en temas de construcción, algo trivial comparado a lo mejor con la necesidad que tienes. Porque a lo mejor esta mañana me puedes decir: pastor, llevo meses, llevo años con el corazón dolido. Llevo meses, llevo años esperando un milagro de parte de Dios. Porque en una ocasión se me ocurrió ir con el médico y el médico me dijo que era cáncer, que era un tumor, que las cosas estaban mal, que mi sistema estaba fallando.
Se dieron cuenta que encontraron una mancha y no les ha gustado. Se dieron cuenta que encontraron ciertas ramificaciones en mi cuerpo y eso me está produciendo miedo. Y esta mañana Dios te quiere hablar y te quiere decir que tienes que aprender a esperar. Aún y aunque las cosas se estén poniendo difíciles, aún y aunque el resultado médico no sea a tu favor, aún y aunque lo que tus ojos terrenales vean, que hay dolor, que hay angustia, porque quizás llegas a tu casa y te das cuenta que la circunstancia no era la que habías soñado, que la circunstancia no era la de la promesa. Y esta mañana Dios te quiere recordar que aprendas a esperar. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y el salmista dice: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¿Y sabes qué es lo maravilloso de esperar en Dios? Que cuando tú esperas en Dios, me encanta lo que dice Pedro, nos hace una analogía para que dejemos de pensar que cuando Dios va a obrar, todo el cosmos y el universo terrenal se tiene que alinear como nosotros queremos. Y eso es mentira. Cuando Dios va a obrar, lo va a hacer como Él lo sabe hacer, en su tiempo y en su forma. Y sabes, cuando nosotros empezamos a ver todo desde una perspectiva real, muchas veces es donde los tiempos se nos aceleran. Y esta mañana Dios te quiere recordar que el tiempo de Dios siempre va a ser perfecto, que Dios en su tiempo siempre va a llegar a tiempo, que Dios en su forma siempre lo va a hacer mejor que nuestra forma. Y sabes, termino con esto. Me encanta que David supo esperar. Por eso, a pesar de todo lo mal que hizo David, se le considera un hombre conforme al corazón de Dios. Sabes que aún y con todos los errores, Abraham supo esperar. Por eso se le considera como el padre de la fe, porque a pesar de todas las circunstancias supo estar allí. José se le considera como el soñador y se le conoce como el soñador. Pero si somos francos, José es de los pocos personajes en la Biblia que te vas a dar cuenta que supo amar a Dios en los momentos de crisis, aún y cuando las cosas marchaban mal, aún y cuando José tenía el corazón deshecho, José siguió caminando con Dios. Porque sabes, yo no creo que estar en la cárcel tu corazón esté muy confortado. Yo no creo que si se te está acusando de una violación o de un abuso, tu corazón puede estar muy tranquilo. Aún y aunque José estaba de esclavo, yo no creo que José haya estado muy contento. Yo no creo que José haya estado muy feliz de ver cómo sus hermanos lo querían vender. Yo no creo que José haya dicho: uy, qué padre, tengo unos hermanos que les caigo gordo, fue lo que soñé en la vida. ¿Tú crees que era así? ¿Y sabes qué me deja entender? Que cuando aprendes a entender el tiempo de Dios, eso nos va a ayudar a entender el tiempo en la tierra. Y sabes, el tiempo en la tierra nos denota algo, que para Dios un día son como 1000 años. Así es que deja de preocuparte. El Dios al que tú y yo servimos, el Dios al que tú y yo adoramos, el Dios al que tú y yo ahora sí que glorificamos, y el Dios al que tú y yo siempre hemos confiado, debemos de dimensionar que es el Dios de Abraham, el Dios de José, el Dios de David, el Dios de Daniel, el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Y esta mañana te dice: hijo, hija, no tengas miedo, todo va a estar bien. Así es que si el médico dijo algo, yo esta mañana quiero recordarte que yo voy a suplir, que yo voy a sanar, que yo voy a hacer, que yo te voy a restaurar, que yo te voy a bendecir, que sobre ti he puesto mis ojos y que eres la niña de mis ojos y te voy a cuidar demasiado. ¿Cuántos queremos que Dios nos siga cuidando? Dígame amén. Incline su rostro esta mañana y dile: Padre, hazme recordar que aunque yo le esté pasando mal, tú estás conmigo. Dile: Señor, hazme recordar que tú sigues siendo fiel. Hazme recordar que tú eres fiel, Padre. Hazme recordar que no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Hazme recordar que aunque esté pasando por ese valle de sombra y de muerte, tú me vas a bendecir, me vas a ayudar, me vas a confortar. Y quizás, Señor, no estoy viviendo mi mejor tiempo ni mi mejor temporada, que a decir verdad, Padre, el corazón me está jugando traiciones,